La charla de hoy día es sobre la pastilla del día después. Postinor, por favor, las diapositivas. Ya del día después o postinor. Vamos a ver para qué sirve o qué es postinor y cuándo se lo utiliza. Postinor es un anticonceptivo de emergencia o de urgencia y se lo utiliza dentro de las 72 horas después de haber realizado o de haber tenido una relación sexual sin ningún tipo de protección. También se lo recomienda cuando el método anticonceptivo habitual haya fallado, es decir, que el preservativo, sea este masculino o femenino, se haya roto o se haya deslizado. También se lo utiliza cuando la joven, la señorita, se haya olvidado de tomar la píldora o cuando el diafragma vaginal se haya movido, cuando el coito es interrupto o el método del ritmo haya fallado, ¿verdad? Principalmente se lo debe utilizar en casos de violación. ¿Ok? Están adelantando, atrás. Atrás. No, adelante. Ok. Este medicamento se lo puede adquirir sin receta médica. Aquí en el Ecuador, el gobierno nacional ha dado la ordenanza al Ministerio de Salud para que las jóvenes puedan retirar esta pastilla gratuitamente. Es decir, que el Ministerio de Salud entrega gratis esta pastilla del día después. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de nuestro presidente? ¿Cuál es el objetivo de entregar esta pastilla gratuitamente? ¿Quién me dice cuál es el propósito? A ver, por favor. Evitar el embarazo en adolescentes. Evitarlo sería casi imposible. Reducir el índice del embarazo precoz. Ese es el principal objetivo, reducir el índice del embarazo en las jóvenes adolescentes. A nivel mundial, el embarazo en las adolescentes está considerado como un problema de salud pública y el 85% de los embarazos precoces ocurren en los países en vías de desarrollo. Y Ecuador es un país en vías de desarrollo. Esta pastilla está aprobada para 80 países, entre ellos Ecuador. Veamos el porcentaje de eficiencia, el porcentaje de seguridad. ¿Cuál es? De un 52 al 92%. Si nosotros comparamos el porcentaje de eficiencia de postinor o la pastilla día después con otros métodos anticonceptivos, como por ejemplo el preservativo de látex, que es el condón, tiene un 97% de protección, de seguridad. La píldora anticonceptiva, es decir, la pastilla habitual, es de un 99%. Como ustedes se darán cuenta, ningún método anticonceptivo cumple el 100%. Es más aún, sería absurdo pensar que con un preservativo podemos nosotros librarnos del VIH. Si ni siquiera tenemos un rango de un 3% de quedar embarazada con un preservativo de látex, cuando el virus del VIH es 500 veces más pequeño que el espermatozoide. El espermatozoide mide 60 micras. Siguiente. Composición de postinor. ¿Cómo está compuesto esta pastilla? El principal activo, su principal ingrediente se llama levonorgestrel. 1500 miligramos o microgramos de levonorgestrel comprenden una pastilla. Pero aparte del levonorgestrel, también contiene almidones como almidón de patata y almidón de maíz. A ver, niños, el almidón, ¿a qué biomolécula orgánica corresponde? Atención en clase 10. Correcto. ¿Qué tipo de carbohidrato? Polisacárido. Eres mi estudiante. Polisacárido. Se nota que eres mi estudiante. Así es un polisacárido. Siguiente. La dosis de la levonorgestrel. Vienen dos presentaciones. Una pastilla, 1500 microgramos, o sería una sola toma, o dos pastillas, la mitad, 700 microgramos. Y en este caso habría que hacer dos tomas. La primera toma sería después de la relación sexual y la segunda después de 12 horas. Recordemos que esta pastilla debe ser tomada inmediatamente. Las recomendaciones dicen hasta 72 horas, pero más adelante nos damos cuenta que en ciertos casos 72 horas puede ser muy tarde. Nos podemos provocar un aborto sin querer. Esta pastilla debe tomarse inmediatamente después de haber tenido la relación sexual cuando la pasión nos haya ganado. Solo en este caso. Porque ningún médico podría recomendar
este método anticonceptivo como habitual. No es un método anticonceptivo habitual, es un anticonceptivo de urgencia. Ojo, nadie puede recomendar esto, no es bueno, joven, porque los efectos secundarios son tremendos, se los voy a decir una vez. El abuso de la levonorgestrel puede producir un embarazo ectópico, ¿verdad? ¿Qué es ectópico? Pregunta sin miedo. ¿Qué es ectópico? Embarazo fuera de la matriz del útero. Este embarazo se puede llevar a cabo, o la anidación se lo produce en la trompa de falopio, es decir, está fuera del útero, por lo tanto el embrión va a morir. Y si la chica no es atendida a tiempo, también puede morir, ¿sí? Hay una hipótesis sobre esta levonorgestrel. Hipótesis hay que comprobarla, ¿verdad? No se sabe si es verdadera o si es falsa. Hay que comprobarla, es decir, necesita más estudios, que podría producir cáncer, el exceso de levonorgestrel. Otra de las indicaciones también, el abuso de esto, pues, produce sangrado en el ciclo menstrual, sangrado irregular y retrasa la menstruación 5 días antes y 5 días después. Siguiente más rumor. Dice, recomendaciones. Tomar el comprimido lo antes posible, preferible dentro de las 12 horas. Más bien yo diría mucho antes. Si la joven piensa que el Postinor va a producir un aborto una vez que el huevo cigoto está implantado, está equivocada. Una vez que se implanta el huevo cigoto, Postinor no hace nada y el embarazo continúa. Es decir, que el ingrediente activo de Postinor, que es levonorgestrel, no afectaría al embrión, al bebé, no afectaría. Y el embarazo continuaría, ¿verdad? Su desarrollo continúa. Siguiente. ¿Cuáles son los 3 tipos de acción de esta pastilla del día después? La primera, impide que el ovario libere al óvulo, que en realidad es un ovocito secundario, ¿verdad? En el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, entonces ahí sí ya se convierte en que el espermatozoide fecunda el ovocito secundario, se convierte en un óvulo. Lo que está haciendo este ingrediente activo, levonorgestrel, inhibe o retrasa la ovulación. ¿Para qué? Para que en ningún momento se encuentre el óvulo con el espermatozoide. Por lo tanto, eso no es aborto. No hay una fecundación. La fecundación podría ser una célula sexual. Ok, segundo, evita que los espermatozoides fertilicen al óvulo que puedan haber sido liberados. El espermatozoide no podrá fertilizar al óvulo porque el moco cervical que lo produce el cuello uterino lo vuelve espeso. Cuando una joven, cuando ustedes o yo, una persona tiene su ciclo ovulativo, cuando una joven está ovulando, el moco cervical es hialino, es fluido, muy fluido, es transparente. Cuando ya ha pasado el periodo ovulativo, este moco cervical se vuelve espeso. Vamos a ver en la lámina como ejemplo. Siguiente. A ver, perdón. La tercera acción. Impide que un óvulo fecundado se adhiera a la pared del útero. Miren esta tercera acción, ojo con la tercera acción. Impide que un óvulo fecundado se adhiera a la pared del útero. Es decir, que aquí ya hubo la fecundación. Ya se unieron las 2 células sexuales, ya hubo el intercambio de material genético, que es el quiasma, que se produce cuando se continúa la meiosis 2, exactamente en la profasia. ¿Ya? Y es más, hubo segmentación, hubo mórdula, hubo blástula. Y en el estado de blastocito, el embrión se va a mirar al útero. Pero ¿qué hace el levonorgestrel? Lo elimina. ¿Cómo se llama esto, chicos? Se está eliminando un huevo fecundado. Sin miedo, ¿cómo se llama eso? Eso es aborto. Esa es mi teoría. Por eso que yo siempre les estoy diciendo, no se confíen en esa pastilla. Esa pastilla aparentemente no es abortiva y no lo es cuando tiene las 2 acciones. Evita la ovulación o retrasa la ovulación, impide que los espermatozoides fecunden al óvulo. Pero la tercera acción evita que el óvulo fecundado se implante en el endometrio del útero. Y eso es aborto. Porque la vida, ¿cuándo empieza la vida? La vida empieza en la concepción. Y lo dice la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador dice que la vida empieza en la concepción y desde ahí ese individuo
¿Tiene qué? Derecho a la vida. Desde el momento en que se unieron las dos células sexuales. Bien. Ya, ahí están las tres acciones. ¿Alguien las puede leer, por favor? La primera. Aquí. Ténganse el libro. Quieren más de los profesores, empezando por cervical, que escribo que era el Así es, mira, aquí está. El moco cervical se pesa. Al empezar el moco cervical se vuelve como una malla e impide el ingreso de los profesores. No pueden migrar hacia la trompa de falopio, que es el lugar en donde se realiza la fecundación. La fecundación o la fertilización ocurre en las 3/4 partes o el tercio distal de las trompas de falopio. Este lugarcito específico se llama ampolla. Ampolla. Lea la segunda opción, por favor. Inhibe o impide la reproducción, salida del óvulo del ovario, no se logra la fecundación. Así es, retrasa por medio de la ovulación y no permite que se encuentre el óvulo con el espermatozoide. Tercera acción, por favor. El óvulo es fecundado por el espermatozoide y se desplaza al útero en un lapso de 3 a 7 días. ¿Ya? ¿Qué hace el óvulo ahí? Impide que se impide que se implante o que se anide en el útero. Siguiente imagen, por favor. Y eso es el aborto, lo que acabo de decir. Ya, aquí tenemos una imagen del órgano reproductor femenino, pues ahí tenemos la vagina, ustedes saben que mide 8 centímetros de longitud, que es elástica, luego tenemos al útero, y ustedes van a notar las medidas del útero, porque van a hacer un ejercicio, el primero que me da la respuesta, le voy a poner bien, no sé si o mejor una lección, va a ser una lección esto. El útero mide 7,6 centímetros de longitud. El útero mide 7,6 centímetros de longitud. Hoy ya no nos interesa el espesor ni el diámetro, después se lo voy a dar. Las trompas de falopio miden 10 centímetros de longitud. No, útero 7,6 centímetros de longitud. ¿Sí? Las trompas de falopio miden 10 centímetros de longitud, recordando que la fecundación ocurre en el tercio distal. Es decir, a esos 10 centímetros, ¿cuánto le van a restar? Recordando que ocurre en el tercio distal. O sea, en las 3/4 partes, mejor dicho, ¿ya? Así es, las trompas de falopio. Aquí. Todo esto es 10 centímetros, pero ocurre aquí en el tercio distal, es decir, las 3/4 partes. A esos 10, ¿cuánto le van a restar? 2,5. No, mijito. Sáquenme una cuenta. Ya, siguiente diapositiva. Aquí tenemos a los espermatozoides, ¿verdad? Migrando, ellos migran, ese es su recorrido, su viaje hacia las trompas de falopio. La velocidad, anoten ese dato, la velocidad con que migran los espermatozoides es de 2 a 3 milímetros por minuto. ¿Ya? La velocidad del recorrido de los espermatozoides hacia las trompas de falopio es de 2 a 3 milímetros por minuto. Ustedes con esos datos me pueden sacar en qué tiempo una joven, el tiempo mínimo que una joven puede quedar embarazada en el día 14, especificando en el día 14. ¿Por qué? Porque en el día 14 el óvulo o óvulo secundario migra desde su ovario hacia el tercio distal. Ahí la velocidad es 1,2, pero ahorita no me interesa ese dato, 1,2. Está en la ampolla y solo tiene tiempo de vida 24 horas. 24 horas de vida tiene el óvulo esperando al espermatozoide, ¿verdad? Aquí. Y ocurre la fertilización o fecundación. Si alguien me lo saca, es una regla de 3 que tienen que hacer, una regla de 3 sencillísima. Los otros cursos ya lo han hecho y un chico se sacó 10 por algo. ¿Ok? Bueno, continúo y ustedes tienen esa tarea. Siguiente diapositiva. Ok, en esta imagen, por favor, tenemos ahí a las dos células sexuales. Son células sexuales. ¿Qué tipo de células son? Estos óvulos espermatozoides. A ver, ¿quién me recuerda? Chicos, no pueden sentir aquí. ¿Qué tipo de células son?
del número de cromosomas. Es decir, ¿cuántos cromosomas? Correcto, 23 cromosomas. Si ven que es muy grande el óvulo, ¿no? ¿Por qué? Porque mide 200 micras. El óvulo mide 200 micras y el espermatozoide mide 60 micras. ¿Ya? En una eyaculación, un hombre, digamos, fértil, libera 400 millones de espermatozoides por 3 a 4 mililitros. Por 3 a 4 ml. ¿Ya? Repito, en una eyaculación, un hombre libera 400 millones de espermatozoides por cada 3 o 4 ml o mililitros. ¿Cuántos espermatozoides están rodeando al óvulo? ¿Cuántos están rodeando? Solo 5.000. De esos 400 millones, solo llega 5.000. Y la naturaleza está perfecta. El óvulo libera una sustancia que se llama fertilicina, que es más o menos como las feromonas de las personas que se atraen, ¿verdad? Esta fertilicina la libera y los espermatozoides saben que tienen que llegar hacia el óvulo. Ellos viajan sin perderse, ellos van directo al óvulo. Esto lo vi en un video reciente, en el que habían hecho los científicos. Nunca habían hecho esta imagen. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí? La fusión de las dos células sexuales. Es verdad, es cierto, ¿no? El óvulo y el espermatozoide fusionaron su núcleo en el momento de la fusión, como les decía hace un momento. ¿Qué ocurre? El quiasma, que no es más que el entrecruzamiento de las hermanas cromátidas para que produzcan ¿qué? El intercambio de material genético, para que se produzca el intercambio de material genético. ¿Ya? Y eso se llama quiasma, que ocurre en la meiosis 2, profase. Formarán un solo núcleo y eso será el núcleo de una célula. Si ya está completo el nuevo cromosoma. Diploide. Correcto, será una célula diploide. ¿Y qué división celular empieza aquí? Si una célula diploide, ¿qué división celular? Hicimos un video de eso. La Meiosis. La mitosis, correcto. La mitosis para las células diploides y la meiosis para las células haploides. Eso queda claro. Meiosis, óvulo y espermatozoide. Mitosis, el resto, todo, porque todas son células diploides o células somáticas. Eso vimos antes, ya incluso hicimos un video también. Ya, siguiente. En esta imagen pues tenemos aquí el ovario ha liberado el óvulo, ¿verdad? Y aquí ha sido fecundado. Después de la fecundación empieza la segmentación. ¿Qué es la segmentación? No es más que la división. Empieza la mitosis. La fecundación es decir que ese ovocito secundario se convirtió en un óvulo verdadero porque se completó la meiosis 2, ¿verdad? Y empieza inmediatamente la división celular, es decir, el proceso de división celular que es la mitosis. Porque estamos hablando ya de una célula diploide, una célula somática. Es ya una sola célula que tiene los 46 cromosomas, que es el número de cromosomas de la raza humana, ¿verdad? Entonces empieza la división celular. Primero tenemos la segmentación, 2, 4, 6, 8 células. Luego, cuando ya hay muchísimas células, tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Muy parecido a una fruta. La mórula, correcto. Luego de la mórula viene ¿qué fase viene? Después de la mórula. ¿Cuál es el que desarrolla? La plástula, correcto. Si hay que meditar de plástula. Aquí está la plástula. En el estado de blastocito. En el estado de blastocito es que luego el embrión, mejor dicho, se implanta en el útero, en el endometrio. ¿Ya? ¿Qué hace el levodomestrel? Impide que el huevo fecundado se implante en el útero. El levodomestrel impide que el huevo fecundado se implante en el útero. Que se implanta en el útero, cuando el levodomestrel impide que este huevo fecundado se implante. Y eso tiene un nombre, ustedes lo vieron. ¿Cómo se llama? Sin miedo, jóvenes. Aborto. Eso se llama aborto. Entonces ustedes ya saben que la levodomestrel tiene tres tipos de acciones.
La primera y la segunda no es aborto, pero la tercera sí. Ahora, si una joven ya se encuentra embarazada y se toma la pastilla, no pasa nada. La ley 193 ya está comprobado científicamente que no destruye ese embrión. Y el embarazo continúa su ritmo, ¿verdad? Continúa su proceso. O sea que cualquier joven que piense que tomando el ley 193 va a abortar es falso. Solo en este caso. Pero ella ni siquiera se entera porque la pastilla el día después se lo puede tomar hasta 72 horas y sin embargo usted todavía no me da la respuesta del ejercicio. Ese ejercicio para que ustedes me digan en qué tiempo, en el tiempo mínimo que una joven puede quedar embarazada. Lea. Asegúrese de que la mujer no desea quedar embarazada, pero que compruebe que existe la posibilidad del embarazo dentro de la pareja. ¿Qué significa PAE? Pastilla anticonceptiva de emergencia. Eso significa PAE. Píldora o pastilla anticonceptiva de emergencia. Sigue bien. Existe razón para pensar que las PAE perjudicarán al feto si fallan en prevenir el embarazo. Así es. Si falla PAE y queda embarazada, no hay razón por qué preocuparse de que pueda afectar al feto. No afecta al feto. Pero si usted abusa de esa pastilla, creo que se lo dije anteriormente, ¿no? Si le toma 2 pastillas en el mismo ciclo, es muy probable que quede embarazada. Y como efecto secundario, puede tener un embarazo ectópico. Es decir, un embarazo, el embrión se desarrolla fuera del útero, después se ve en la trompa, el embrión muere, y si la madre no es atendida, también muere. Y como hipótesis, es decir, que no está comprobado, que necesita mucho estudio para comprobar si es verdad o falsa, produce cáncer, el abuso de este medicamento. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. Miren, chicas, ya dije que es una pastilla de emergencia y que ningún médico está autorizado para recomendarlo como una pastilla, como un anticonceptivo habitual. Lo dije, ¿no? Ningún médico está autorizado. Nadie te puede recomendar esta pastilla como un anticonceptivo habitual. Simplemente de emergencia, cuando nos hemos dejado llevar por la pasión. Solo ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Dice, ¿cuáles son los efectos adversos o los efectos secundarios más comunes? Náusea, sangrado irregular hasta la siguiente menstruación, dolor en la parte baja del abdomen, cansancio y dolor de cabeza. Y en algunos casos pueden provocarse vómitos. Solo en el caso de los vómitos, ahí sí se recomienda tomar una pastilla, porque en el vómito se luce que se ha eliminado todo el ingrediente activo, es decir, que es un estrés. Ahí sí se aconseja que tome una pastilla porque en el vómito se fue todo. Siguiente. Muchas gracias.